Perfecto. Bienvenidos a todos. Voy a poner la presentación en grande. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. A nombre de More Latinoamérica les doy la más cordial bienvenida. Es un honor para mí estar en una clase más, en este programa de More Latinoamérica, en estos entrenamientos que realizan regularmente por este medio. Y les doy la bienvenida a todos en donde quiera que estén. Les comento que la dinámica será que cada uno de ustedes pueda usar el chat para podernos comunicar, haciendo preguntas, haciendo comentarios. Ese va a ser nuestra manera de comunicar. Yo voy a estar pendiente de ello y voy a poder en su momento hacer esas preguntas a nuestra expositora. Entonces, bueno. Les invito a abrir la mente, a sumar perspectivas, a generar nuevas miradas y todo lo que podamos ver hoy lo sea para nuestro beneficio, ¿verdad? Entonces, antes de seguir, me presento. Yo soy Maricar García, yo soy mexicana, licenciada en Administración de Empresas y maestría en Recursos Humanos, fundadora de Ilumínate Mujer y el Arte de Agradecer, presidente de Gratitude Giving y miembro de More Latinoamérica. Muy orgullosa de pertenecer a esta fundación. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Estamos aquí para este tema tan importante, cuidado mutuo, la importancia del autocuidado y del cuidado colectivo. Los puntos importantes que hoy vamos a tocar son estrategias para equilibrar la vida personal, profesional y el cuidado de los demás, crear espacios seguros de apoyo emocional para las mujeres y el rol de los cuidadores y el derecho humano de ser cuidados. Qué importante estos temas que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, para los que son nuevos en estos talleres, quiero hablar un poquito de More Latinoamérica. Es una organización registrada como una ONG educativa operando de manera virtual. Y nuestros certificados son válidos para la información académica de tu currículum como capacitación realizada. ¿Por qué More? Por sus siglas M de Mindfulness, O de oportunidades, R de resiliencia y E de equidad. Es una fundación que trabaja arduamente por por medio de la capacitación para trabajar por la equidad de género. Qué importante hoy en nuestros días. Donde puedes encontrarnos en cualquiera de nuestras redes sociales, nuestra página web, correo electrónico, Facebook, Instagram, YouTube, donde vamos a ver luego grabada esta misma presentación. Yo les voy a mandar en el chat también las ligas directas. Por si hoy todavía no nos siguen, puedan darle clic y ser parte de las redes sociales y así estar conectados también de esta manera. Tenemos muchos aliados y muchos socios estratégicos que se han venido sumando con nosotros en esta misión. Y hablando del certificado de participación, ¿qué es lo que necesitan? Pues asistir a esta masterclass y donar, invertir $5.99 o un equivalente de tu manera local. Y les voy a mandar también el enlace directo si esto es lo que ustedes necesitan. Recuerden que cuando les dan clic y quieran hacer el pago de los $5.99, automáticamente eso se va a poner en en tu moneda local, o sea, no necesitas hacer ninguna suma ni nada, simplemente con el dar clic y llenar brevemente una información personal y luego recibirás en unos días el certificado de manera digital en tu correo electrónico. Y bueno, nuestra invitada de hoy es un honor para More Latinoamérica tenerla aquí para hablar de este tema, como les decía, tan importante. Ella es María Carolina Moreno Salamanca, doctora en educación, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos, catedrática de la Universidad Javierana, Colombia, empresaria, fundadora de MS Casa Paraíso y embajadora de More Latinoamérica. Es un placer para mí presentarte y conocerte y bueno, todo oídos y estamos listos para conocer todo lo que nos traes el día de hoy, María Carolina. Maricar, muchísimas gracias. Muy buenas tardes o noches de donde nos acompañen y a las personas que posteriormente verán esta grabación. Muchísimas gracias por
por la invitación igualmente para hablar de estos temas tan importantes. Si quieres, cambiamos para iniciar y gracias por la presentación. Antes de iniciar, le decía a Maricar que si podemos, en honor, pues no solamente a nuestra fundadora Raiza, sino pues también en memoria de todas las personas que perdieron la vida en Jet Set en República Dominicana, hacer un minuto de silencio para reconocer también nuestra red y que ese vínculo latinoamericano se mantenga. Entonces, si podemos llevar el minuto y te agradezco por llevarme eh, este, este homenaje para ellos. Muchas gracias. Bueno, como decía Maricar, vamos a hablar de un tema que a veces pareciera ser un tema que tenemos todos en común, pero que no se habla mucho sobre el cuidado mutuo, la importancia del autocuidado y el cuidado colectivo. Para eso, y sin haberlo hecho de manera intencional, sino que se dio, siguiente, porfa. Las palabras con las que quiero iniciar son de una dominicana. Entonces, Creo que ya la puedes mover tú. A ¿yo ver, ya la puedo mover? creo que tú, sí, a ver, inténtalo, No, no me deja. porque te puse como co-host. Ah, pero es que la presentaste tú. Make a, ok, a ver, no, pero, ok. Sí. Si no tengo la para cambiarla, sino, sí, pero no, como la presentaste tú, entonces, ok. Voy a empezar con estas palabras de Ochi Curiel, que es dominicana, como les decía, no fue intencional, realmente hasta posterior a esto me di cuenta que puse sus palabras para iniciar. Nosotras soñamos con salvar a pueblos enteros, no solo a mujeres. En este momento, la importancia de estos temas, de hablar de los temas del autocuidado y el cuidado, lo quiero que lo llevemos hacia una reflexión importante y en los tiempos y en los ritmos de vida que estamos viviendo. Vivimos como en un momento donde muchas veces vamos llenos de estrés, llenos de crisis, estamos saliendo de una crisis y nos metemos a otra, que pandemias, que enfermedades, temas sociales, y pues realmente estamos en un mundo donde la salud mental, física y emocional terminan siendo secundarias por solamente el hecho de estar haciendo cosas. Y la reflexión individual que quiero que iniciemos es básicamente recordar quién nos cuidó de niños o de niñas, eh, quién era. Era una mujer, eran nuestras madres, eran nuestras tías. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba cuidándonos? Porque el tema del cuidado parece ser un tema de mujeres y tiene que ver pues con temas históricos también de generación en generación, donde las mujeres han sido cuidadoras, ¿cierto? Pero muchas veces esos cuidados se convierten en unos cuidados invisibles y no hay un reconocimiento a estas mujeres cuidadoras. Y porque la mayoría de profesiones, cuando se habla del tema de cuidado, como la enfermería, como el tema de terapia, son ejercidas en su gran mayoría por mujeres. Y por el otro lado, cómo cuidamos a diario de nosotros, cómo reconocemos que son nuestros procesos de autocuidado. Entonces, con estas reflexiones quiero invitarlos a hablar hoy de un tema tan importante como es el autocuidado y empezar a reflexionar sobre esto. Como les decía, estamos en un mundo donde la forma de relacionarnos
la forma de revisar cómo es el cuidado mutuo, pareciera que no, ni siquiera nos la pensamos, ¿cierto? Pero además de eso, estamos en un mundo donde hay una crisis de humanidad y pareciera que muchas de nuestros relacionamientos a veces se dieran desde una deshumanización. No pensamos en el otro, no pensamos en los otros, sino que nos deshumanizamos en ese sentido. Bueno, voy a ver si me lo deja cambiar. Creo que no, no, no me lo deja. Entonces, para esto quiero iniciar con unas estadísticas de por qué hablar de este tema, porque se ha convertido en un tema tan de mujeres, ¿cierto? Que parece que en un tema histórico las mujeres son las cuidadoras y claro, si lo llevamos un poco a la historia, pues en el momento en que se dieron los primeros asentamientos humanos, las mujeres se quedaban en casa cuidando y sembrando y los hombres salían a cazar. Tiene que ver también con ese aspecto histórico y lo vamos a tener en cuenta para hablar de los siguientes temas. Según el Instituto Nacional de Estadística de Argentina, las mujeres dedicamos muchísimo más tiempo, en un promedio de 6 a 7 horas diarias en trabajos de cuidado en el hogar, mientras que los hombres dedican de 2 a 3 horas en promedio en temas de cuidado para su hogar. Por ende, las mujeres estamos cumpliendo con labores diarias no remuneradas en el hogar y por esto, pues el 80% de los cuidadores en América Latina específicamente somos mujeres. Y recordemos que estos son trabajos no remunerados. Estos trabajos son de estar pendientes de cosas del hogar. Además, adicional a sumar que la mayoría de las mujeres tienen su propia profesión, trabajos, pero además el autocuidado en sus hogares, de hijos, de esposos, de familiares y todo lo que eso significa. Entonces, hablar de este tema es hablar de esas mujeres que son cuidadoras en el ámbito de lo privado, en ese ámbito del hogar. Y en lo público también, pues muchas mujeres son cuidadoras porque les decía, mujeres en su gran mayoría, la enfermería la ejercen mujeres, el tema de terapia ocupacional, de terapia respiratoria, la ejercen mujeres, entonces también es en esa vida pública, la gran mayoría son mujeres. Pero aquí entonces es revisar cómo el tema del cuidado también va muy de la mano en este mundo acelerado donde a veces estamos corriendo y no nos preguntamos qué está pasando con el tema del cuidado y el autocuidado. Por el otro lado, estamos en un mundo lleno de ocupaciones, entonces la mujer llega a la casa y sigue ejerciendo ese rol de cuidadora, ¿cierto? Y sigue ejerciendo ese rol de cuidadora, pero además de eso, le pide la sociedad de que sea productiva y esa producción y esa productividad no solamente se ve en su vida profesional, sino en su vida familiar y en su vida de hogar. Y por el otro lado, es invitarlos a ir de esa parte individual a revisar un poco más lo colectivo y cómo esas nuevas transformaciones tienen que ver más con procesos de resistencia y cómo la resistencia y la transformación del cuidado hace parte también de un trabajo colectivo y de un trabajo mutuo. Continuemos, por favor. Es así que quienes necesitan ser cuidados. Entonces, sabemos que los niños, los adolescentes necesitan ser cuidados, tienen que tener unos cuidadores, tienen que tener alguien que les respalde en su proceso de desarrollo, en su proceso de formación, pero realmente estamos hablando que la mujer desde los 0 hasta los 21 años y si tiene hijos mayores y están a su cargo, pues van a seguir siendo cuidadoras. Los ancianos igualmente son personas que necesitan ser cuidadas, ¿cierto? Em, y por ende estamos hablando entonces que todos de alguna manera necesitamos ser cuidados. Las personas enfermas también necesitan un cuidado. Entonces, ¿por qué si estamos hablando de un entorno familiar, terminamos siendo las mujeres en su gran mayoría las personas cuidadoras? Esto nos lleva a reconocer que el cuidado tiene que ver con temas no solamente de esa formación de los hijos, sino temas de salud, de bienestar, sobre todo de dignidad, de relacionamiento y con quienes nos rodean y quienes están en nuestros entornos familiares y en nuestros entornos em, para ser cuidados y tener ese cuidado. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿por qué se ha feminizado el tema del cuidado? Y aquí traigo una imagen muy dada a esos procesos de asentamiento que se fueron dando, como les decía, por eso empiezo desde ahí, y es cuando la mujer y realmente empezaron esos asentamientos, el hombre salía a cazar, salía a buscar el alimento y la mujer se quedaba en casa, en el hogar, cuidando de los hijos, sembrando, recogiendo. Entonces, este tema realmente se convierte en un tema muy femenino, muy de las mujeres, ¿cierto? Pero la problemática que quiero que revisemos es por qué estos cuidados se convierten en cuidados invisibles y las mujeres terminan siendo cuidadoras invisibles. No se habla del tema del cuidado y por ende, cuando hay momentos de descanso, y por eso hablaba del tema de la productividad, ¿cierto? Son los hombres los que pueden tener ese descanso, mientras que las mujeres siguen disponiendo de las labores del hogar para el proceso de el cuidado y el autocuidado. Entonces, el autocuidado quiero que lo revisemos un poco más desde la filosofía. Byung-Chul Han habla de algo muy lindo que se llama la contemplación. Cuando hablamos de la contemplación, estamos hablando de una vida contemplativa. Y esa vida contemplativa nos lleva a pensar cómo estamos haciendo esa introspección de nuestro proceso de autocuidado y cómo realmente esto, de alguna manera, tiene que ver con el cuidado de sí mismo. No puedo dar afuera lo que no me doy adentro. No puedo dar amor si realmente no tengo un propio amor. No puedo cuidar a otros si realmente no estoy generando un cuidado propio. Entonces, cuando hay un descuido de nosotros, estamos hablando de esa falta del ser, que dice la filosofía, del ser, y esto nos lleva a pensar que siempre estamos en el hacer, siempre estamos dando hacia afuera, pero poco hacia adentro. Entonces, la reflexión que quiero es que en el momento que haya reposo y que podamos tener esa disposición de estar como en esa introspección, es saber cómo nos estamos cuidando a nosotros mismos, cómo nos estamos dando ese valor personal, ¿sí? De esos tres espacios bonitos que los griegos hablaban en su momento, como es el oikos, que es el hogar, cómo está nuestro hogar, si es un hogar en el cual nos sentimos completamente satisfechos, nos sentimos agradados, nos sentimos amorosos, nos sentimos cuidados por nosotros mismos, cómo está el tema del agora, que tiene que ver básicamente con nuestra propia libertad, y cómo está nuestro tema del tenemos, que es básicamente todo lo que tiene que ver con ese terreno sagrado. Y ese terreno sagrado es nuestro cuerpo. Cómo está ese proceso de autocuidado dentro de estos tres espacios que los griegos hablaban en su momento y que la filosofía retoma. Sigamos, por favor. Entonces, para hablar de estas labores del cuidado y cómo realmente lo llevamos a estos tres espacios, pues revisemos cómo está, por ejemplo, nuestra alimentación, nuestros espacios, cómo trabajamos con nuestros hijos, también enseñándoles ese autocuidado, enseñándoles a tener sus cosas en orden, organizadas, cómo están esos espacios del hogar donde se dispone el tema de la ropa, cómo está el tema de pago de cuentas, quién va al supermercado y cómo estos espacios aún generan agotamiento mental y físico, pero muchas veces no nos sentamos a reflexionar esa responsabilidad personal que tenemos con nosotros mismos, ¿cierto? Nuevamente, muchas veces estamos en ese trabajo hacia afuera, hacia los otros y poco hacia nosotros mismos, hacia cómo realmente podemos cuidar de otros si no hacemos ese autocuidado y esa responsabilidad individual de nuestro ser, de nuestro espíritu, emocionalmente, físicamente, cómo realmente es importante todo este trabajo personal. Sigamos, por favor. Entonces, los cuidados invisibles los quiero revisar desde cómo se han venido invisibilizando temas tan importantes como eso que estábamos, quién va al supermercado?
¿Quién hace esas labores del hogar? ¿Dónde están esos trabajos de cuidado abrumadores muchas veces, ¿cierto? Porque nuevamente llegamos de trabajar, llegamos de ejercer nuestra profesión u oficio a la casa a seguir haciendo cosas, a las tareas de los hijos, acompañando los procesos de alimento, dejando muchas labores y muchas cosas para el día siguiente. Y por eso no es solamente que feminicemos las responsabilidades, sino que realmente haya un trabajo grupal, colectivo, cooperativo, donde esa batalla a diario de la supervivencia, como dice Silvia Chan, no solamente sea de las mujeres, sino que realmente sea un trabajo en grupo y sea un trabajo colectivo. Aquí para decirles un poco que en América Latina y sobre todo se han hecho unos estudios muy interesantes frente a esas cuidadoras invisibles y la mayoría de las mujeres son las que están siempre trabajando y tratando y buscando de enfrentar la pobreza a través de no solamente el trabajo fuera en términos profesionales o en términos de oficios, sino también en el hogar llevando ese alimento, llevando esas batallas internas de las mujeres y las mujeres que son madres y más madres cabezas de hogar, pues que viven a diario y que van generando todos estos procesos y estos cuidados que finalmente terminan siendo unas responsabilidades y unas cargas muy grandes que emocionalmente y físicamente pues van en detrimento de muchas mujeres. Franca Bagasali habla de los cuerpos de las mujeres también como los cuerpos para otros. Y es aquí donde quiero que hagamos de pronto una revisión de cómo el cuerpo de la mujer siempre ha sido un cuerpo para otros. Entonces, la mujer sí, es el alimento para sus hijos, pero se crea también que la mujer es la sanadora, que la mujer es la Bebé, que... Ay, salió. se le abrió a Ginette el micrófono. Ok. La mujer es la sanadora, la mujer es la que enseña, la mujer es la que procrea, ¿cierto? Y siempre estamos afuera tratando de Párate. ocuparnos de otros. Gracias. Entonces, básicamente es poder decir cómo están estos procesos, cómo estamos llevando las cargas en el hogar, estamos acompañando los procesos de otros, pero cómo estamos dejando a veces de lado nuestros procesos personales y nuestro autocuidado, ¿cierto? Mujeres que duermen muy pocas horas, aún sabiendo que las mujeres necesitamos más sueño que los hombres, porque pues nuestra carga mensual en términos de los procesos fisiológicos y esa restauración energética de las mujeres es mucho más larga que la de los hombres. Mientras que un hombre duerme de 6 a 7 horas, se recarga muy rápidamente su cerebro. Las mujeres, por todo el tema de la carga mensual que tenemos, por menstruar, por todo lo que genera ese proceso energético, necesitamos más horas de sueño, de 8 a 9 horas para que haya realmente una restauración de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Pero no, ni siquiera lo pensamos a veces porque aún siendo madres, siendo cuidadoras, estamos en ese proceso hacia afuera nuevamente, como digo, y poco hacia adentro en términos personales. Continuemos, por. Entonces, esto básicamente que nos hace invisible, y aquí traigo a Corina Rodríguez para hablar de ese trabajo entendido como un sentido amplio de focalización en ese cuidado no remunerado en los hogares. Muchas veces, y recuerdo aquí una anécdota de cuando era niña, que yo les decía a mis amigas, ¿tu mamá qué hace? No, mi mamá no hace nada, mi mamá está en el hogar. Y yo siempre fui como muy metida en estos temas desde niña y yo les decía, ven, pero ¿desayunaste? Sí, ¿quién te hizo el desayuno? No, mi mamá. Ah, ok. ¿Y quién te trajo al colegio? No, mi mamá. ¿Y quién te arregló el uniforme del colegio? No, mi mamá. Yo les decía, ¿y tu mamá no hace nada? Está pendiente de ti, está pendiente de tus cosas, de tus tareas y tu mamá no hace nada, está en el hogar. Y tiene que ver cómo realmente hemos ido generando una invisibilidad frente a estos cuidados generales en América Latina específicamente, donde las madres cuidadoras o que están en el hogar, pues terminan siendo invisibilizadas por sus propios hijos y por sus propios compañeros.
cuando estamos hablando de profesiones y responsabilidades. Y esto genera algo que es muy asimétrico en nuestra región y es que genera desigualdades de géneros, ¿cierto? Genera estereotipos muy marcados cuando ya la mujer es profesional y sale a trabajar, entonces se generan unos estereotipos de que es una mujer que de pronto no quiere tener hijos o no quiere tener una responsabilidad porque está afuera y no dentro del hogar. Y reproducimos todos estos procesos machistas y estas acciones machistas que de alguna manera repercuten directamente en nosotras las mujeres, invisibilizando muchísimas veces procesos internos de estas madres cuidadoras. Sigamos. Entonces, ¿por qué hablar del autocuidado? Y traigo aquí algo que me ha causado mucha curiosidad desde que lo leo y es el propio amor. Todo el mundo habla del amor propio, pero varios autores, sobre todo desde la filosofía, revisando a Hannah Arendt, a Ursula Han, hablan del propio amor. Y esto tiene que ver con eso que les decía de priorizarnos, cómo nos contemplamos y cómo hacemos ese proceso de autocontemplación. Y lo primero es priorizarnos como personas, como seres humanos, tener nuestra propia autopercepción y revisar cómo está ese territorio, cómo está ese cuerpo, cómo lo estamos cuidando, cómo lo alimentamos, cómo está nuestra salud mental, cómo está nuestra salud física, cómo está nuestra salud emocional. Si tenemos círculo de mujeres que nos acompañen, si tenemos esos círculos concéntricos cercanos que nos den apoyo en un momento de una pérdida, en un momento de un duelo, porque no solamente el duelo por la pérdida física de una persona, sino cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una pareja y todos estos duelos que de alguna manera a veces queremos sobrellevar solos y no lo podemos hacer. Y la invitación entonces es a que nos volquemos a la cooperación desde la sororidad, desde poder acompañarnos también como mujeres y encontrarnos. Y por eso traigo a Audre Lorde, que es una escritora estadounidense, una activista estadounidense, que además ella, por ser activista, por ser afrodescendiente y además ser lesbiana, empieza a hablar de esa importancia del autocuidado y cómo el autocuidado, además de todo, tiene que ver con algo y es que es un acto de resistencia. Y ese acto de resistencia básicamente es una guerra política que nos es mucho más difícil a nosotras las mujeres que tenemos que buscar un espacio en la sociedad para poder tener estos espacios de cooperación y de encuentro con otras mujeres. Y por eso, pues básicamente cuando hablamos de autocuidado, hablamos de indulgencias y esas indulgencias no las damos nosotros, los seres humanos, y perseveramos para que esos actos sean actos de amor hacia nosotros y sean actos de bondad para con los otros, porque si hay amor y hay propio amor, hay bondad hacia los demás. Sigamos, por favor. Entonces, ese cuidado colectivo y ese cooperar con otros, quiero que lo veamos, por eso traigo la imagen. Los pingüinos, básicamente, los pingüinos tienen algo muy lindo y es que ellos tienen la responsabilidad de todos. La responsabilidad es un ejemplo de cooperación muy hermoso porque ellos básicamente entre todos cuidan el huevo, entre todos se entregan a ese proceso de la crianza, todos despliegan cooperativamente ese proceso de alimentarse, de ayudarse, de ese amor mutuo, de proteger la procreación, el alimento, el polluelo, ir más allá de que si es el macho o la hembra o los roles de incubación, sino que son todos en el entorno que cuidan de todos y los polluelos son absolutamente de todo el grupo. Y eso me parece muy lindo. Por eso
Creo que cooperar es esa posibilidad de ser empáticos con los otros, pero también es una actitud del interactuar, de ver por medio de esa interacción y esa construcción cómo están nuestras relaciones hacia con los otros, ese respeto por la diferencia, partir de la solidaridad, pero también del respeto y la inclusión. Hoy en un mundo donde hay identidades, hay diferentes posibilidades y todos de alguna manera tenemos una identidad personal y un respeto cultural, pluricultural y una diversidad. Hay una heterogeneidad en todo sentido de la palabra y esto nos lleva a plantearnos cómo podemos hacer un procesamiento grupal responsable y amoroso de los colectivos y no solamente desde la individualidad, una individualidad competitiva, sino una individualidad desde el propio amor hacia los otros y hacia la bondad. Sigamos, por favor. Entonces, esos pingüinos son divinos. Según Maturana, las emociones son decisivas en nuestros procesos de convivencia humana, al igual que nuestro lenguaje y el entorno. Nuevamente, hablo de ese entorno donde estamos, cómo lo cuidamos, cómo lo llevamos, ¿cierto? Eso habla mucho de nuestro estado emocional. Cada individuo, cada uno de nosotros necesita de los otros porque realmente estamos en un mundo social y donde esa intersubjetividad de cada uno de nosotros es necesaria, ese relacionamiento con otros y esa interacción es supremamente importante. Sin olvidar que tenemos una autonomía, un respeto para cada uno de los individuos, pero sobre todo construir en sociedad donde se genera una interacción, una propuesta de ese amor colectivo. En este sentido soy muy vigosquiana, pero también quiero hablar aquí de una escritora latinoamericana que es Marta López, que habla del tejer. Ese tejer en colectivo básicamente implica abrirnos desde el centro siendo nosotros, ese centro personal, ¿cierto? Y abrirnos en una onda y en espiral para que esa metáfora de esa onda realmente llegue hacia los otros y de esa manera podamos construir en colectivo. El cuidado colectivo es reconocer que tenemos una interdependencia con otras personas, pero además de eso somos seres sociales, pero creamos redes de apoyo y acompañamiento mutuo como ese proceso de solidaridad y construcción desde la bondad y desde la compasión. Sigamos, por favor. Ya vamos terminando. Y entonces aquí, para finalizar esta charla tan dada desde el amor, desde la cooperación, desde la responsabilidad personal e individual y colectiva, traigo a esta italiana, a Rita Levi, para cerrar. Perdón, te bajó la temperatura muchísimo acá. Discúlpenme. Y es básicamente estas palabras de ella que dice, si educas a un niño, tendrás un hombre educado. Si educas a una niña, tendrás una familia, una mujer y una sociedad educada. Realmente es también ese proceso de la responsabilidad que tenemos las mujeres de la enseñanza, de la colectividad, de ese trabajo amoroso por otros. Y creo que More Latinoamérica es un gran ejemplo de eso. Mujeres amorosas, mujeres bondadosas, mujeres pensando en la construcción de redes de todos estos latinoamericanos que estamos de alguna manera creyendo y queriendo tener un mundo mejor, no solamente para las nuevas generaciones, sino para nosotros mismos, de podernos construir a través de la cooperación y la solidaridad en lazos de amor y colectivos reales, pero nuevamente sin olvidar nuestro proceso individual, nuestro proceso de autocuidado y nuestro amor propio. Y con esto doy por finalizada nuestra charla de masterclass del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Carolina. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Muy interesante todo lo que nos comentaste y sí, coincido contigo que es un tema sumamente importante tomar conciencia de ese autocuidado y me encantó esas reflexiones al inicio porque es importante tomar esa pausa también y hacerlas, ¿no? Bajarle un poquito a ese piloto automático y darnos cuenta en qué lugar estamos, si realmente estamos trabajando en eso
porque es un hecho que cuando tomamos conciencia de eso y trabajamos en nuestro tiempo, en nuestro autocuidado, podemos ver esos resultados. Gracias también por traer aquí a la mesa tantas autoras y tantas, esta información que sin duda nos suma muchísimo. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, gracias Nelson. Dice Nelson, dice, soy el 20% de hombre cuidador de mi padre ahora. Ve, muchas gracias, excelente reflexiones, mil gracias. Gracias a todos. Me gustaría que en el chat pudieran escribir algunas preguntas y mientras tanto, antes de pasar a esta parte de preguntas, quiero hacerles unos anuncios importantes de More Latinoamérica. El primero es solicitar su apoyo para responder un cuestionario de satisfacción. Este cuestionario de satisfacción es muy importante para Amor Latinoamérica porque se nos ayuda a mejorar, a escucharlos y tomar las acciones para ir mejorando y creciendo y dar un mejor servicio, un mejor apoyo para ustedes. Otro punto importante les decía yo, del certificado. Si alguno de ustedes está interesado, también aquí mediante el chat estoy mandando el link para que puedan eh, adquirir su certificado si eso es lo que desean. Y por otro lado, también como tercer punto, que es importante para Amor Latinoamérica, para Latinoamérica y cualquier fundación que está trabajando en pro, a menudo no sabemos cómo aportar un granito de arena, no sabemos cómo apoyar más allá de. Pero hoy, en cuanto a la educación se trata, Amor Latinoamérica está haciendo muy buen trabajo. Poder aportar, poder donar, sumarse a ese esfuerzo, sería algo increíble que tú desde tu casa pudieras ser parte de este movimiento. Como te decía, cualquier organización, ONG sin fines de lucro necesita apoyo y apoyo de todos. Entonces también voy a dejar la liga con $1, con lo que puedas, suma. Entonces, bueno. Alguien que tenga alguna pregunta lo puede hacer. Ya vieron las ligas que puse en el chat, la liga de PayPal, la de Satisfacción. Por favor, no se vayan sin hacerme el cuestionario. Y bueno, yo aquí tengo una pregunta por aquí, sí, mientras tanto, y y aquí María Carolina, para ti. ¿Por, por qué los cuidadores han sido invisibilizados? ¿Por qué lo crees? ¿Me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Qué sí, pena, se me fue. La pregunta es, ¿por qué los cuidadores han sido invisibilizados? correcto. Ok, bueno, realmente, como les decía, este es un tema que tiene además un componente histórico importante y es que como la mujer era la que estaba en el hogar cuidando de los hijos, los cuidados del hogar han terminado siendo em, cuidados como naturalizados y feminizados desde los orígenes de la familia y de la sociedad. Entonces, a muchas mujeres, sobre todo, no se les remunera por el cuidado del hogar, porque pues se dice que la mujer debe cuidar de los hijos. Y cuando la mujer sale a trabajar, ¿cierto? Cuando ya se logran de alguna manera los derechos de las mujeres en los procesos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y la mujer sale a trabajar, aún siendo mujeres trabajadoras, debían llegar a sus hogares a seguir ejerciendo estos cuidados y por ende en el momento en que se necesitara otra persona para cuidar, eran mujeres y las mismas mujeres pagándole a otras mujeres para apoyar estos cuidados en su hogar. Entonces, la invisibilización ha sido básicamente por una sociedad donde estamos en una sociedad machista donde realmente las mujeres hemos tenido que ejercer revolucionariamente la necesidad de ejercer nuestros derechos, ¿cierto? Y por ende, pues
todo el movimiento feminista en el mundo ha tenido unas estigmatizaciones muy grandes y esto hace que se invisibilicen muchos de los cuidados que se dan al interior de los hogares. Y pues como los hombres sí han estado trabajando desde siempre y ellos no han tenido que luchar por derechos y poder hacer un reconocimiento, por ejemplo, del voto, de poder ser pagados sus horas laborales, poder tener un montón de derechos como han sido las mujeres las que han tenido que luchar por ellos, entonces se ha minimizado todo el trabajo del hogar como como un trabajo que no es remunerado y por ende esto de alguna manera en las sociedades y sobre todo en las sociedades latinoamericanas donde seguimos teniendo unas sociedades demasiado machistas, se habla de los cuidadores invisibles y si lo ven la mayoría de autores, solamente Buchul Han es el único autor hombre que traigo el día de hoy. La mayoría de autoras latinoamericanas y estadounidenses eh, trabajamos estos temas desde los temas de las diferentes femeninas para hablar de la necesidad de visibilizar este trabajo y que realmente deben ser trabajos remunerados y remunerados bajo unas condiciones eh, dadas para las mujeres. Y por eso en muchas sociedades se habla que aún siendo las mujeres cuidadoras y pasan en varias ciudades en Europa, donde las mujeres tienen menos horas laborales para poder saber que tienen que ir al hogar a hacer su trabajo del hogar, pero que de alguna manera esto esté dentro de esos diferentes horarios. Entonces, no podemos trabajar las mismas horas sabiendo que también tenemos un trabajo en el hogar que no es remunerado y por ende, pues hombres y mujeres, el descanso es diferente, por eso lo decía. El descanso de hombres y mujeres es completamente diferente. Las mujeres no tienen las mismas horas de descanso que los hombres y esto de alguna manera repercute directamente en el momento en que llegamos a esa etapa de la vida que se llama la perimenopausia y la menopausia. Aquí, como decimos en Colombia, esta etapa de la vida nos cobra factura a nosotras. Realmente nos dice, hey, no te cuidaste en este momento, te cuidaste cuando estabas procreando. Hoy tienes que entrar en una etapa de cuidado y un cuidado un poco más profundo, donde el cuerpo nos pide más descanso porque entramos en una etapa de crecimiento hormonal donde necesitamos mucho más autocuidado y propio amor. Así es. Y bueno, aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿alguna recomendación? Bueno, más bien, pide una recomendación especial para el hombre cuidador. Pues uno cree que es una tarea cotidiana, pero es en realidad un reto de vida muy interesante y desgastante. Bueno, hombres cuidadores, como lo decía, pues hay un porcentaje también alto, digamos que en los últimos 30 años, esas profesiones que eran mucho más, en mayor medida de mujeres como enfermería, como terapia, de alguna manera han tenido un cambio en las dinámicas sociales donde más hombres han entrado a estudiar también estas carreras. Pero lo mismo, o sea, cuando somos cuidadores, sobre todo cuidadores de enfermos, el desgaste emocional es muy grande y creo que o cuidadores de ancianos, ¿cierto? Enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, son enfermedades muy duras y esto de alguna manera termina desgastando no solamente a la persona que está enferma, sino también a su familia. Entonces, es exactamente igual y creo que tanto para hombres como mujeres lo que decía es ese autocuidado y no podemos dar afuera lo que no tenemos dentro, no podemos cuidar de otros si no cuidamos de nosotros y el cuidado básico empieza por el alimento, cómo nos alimentamos, si nos alimentamos a horas, si estamos haciendo por nosotros en términos de hacer alguna actividad física, alimentarnos bien, dormir bien, porque finalmente en el momento de ser cuidadores de otras personas, pues terminamos dando mucho hacia afuera, recibiendo poco hacia adentro y el desgaste, sobre todo el desgaste emocional y físico, son muy altos y el desgaste mental.
Entonces, estamos en este momento saliendo de unos procesos de unas crisis mentales muy grandes en todo el planeta por lo mismo, porque las personas no reconocemos las emociones y no reconocemos el desgaste mental en el que estamos. Entonces, creo que aquí también hay que levantar la mano y si necesitamos ayuda, buscarla con personas que realmente tengan la capacidad de ayudarnos y que además de eso, profesionalmente tengan todas las herramientas para acompañarnos en estos procesos tan difíciles cuando hay que cuidar enfermos sobre todo. Así es. Mencionaba Ginette, ¿cómo puedo mejorar el autocuidado? Porque doy más de mí y a veces me olvido de mi autocuidado. Uy, Ginette, como lo decía, ese proceso empieza y ahí por eso decía, lo primero y lo más lindo es, yo creo que, y es una pregunta que me hago a diario, ¿cómo te levantas? Cuando te levantas, como dijo Maricat, ¿estás en automático? ¿Te levantas de una de la cama o hay una respiración? ¿Estás agradeciendo un nuevo día? Creo que el solo hecho de cómo nos levantamos ya habla de cómo nos cuidamos, ¿sí? Y muchas veces ese despertar y reconocer que estamos vivos, ¿cierto? Y tenemos una nueva oportunidad de 24 horas para hacerlo, creo que ahí empieza todo. ¿Cuál es el primer alimento? Hay personas que por estar afuera, entonces no desayunan, salen corriendo para su trabajo. Por eso decía, y estamos en un mundo tan acelerado de productividad, de querer hacer las cosas tan rápido y todo rápido, que no nos damos un tiempo ni siquiera de la contemplación, como decía yo. Esa autocontemplación que habla Buchulhan empieza desde el ser, desde cómo haces una autocontemplación tuya, cómo te estás hablando, cómo te miras al espejo, cómo te consientes a ti, cómo te alimentas. Si estás haciendo ejercicio, no tienen que ser 200 horas de ejercicio físico, pero sí por lo menos que haya movimiento en tu cuerpo, porque estamos en una sociedad muy sedentaria, la mayoría de gente trabaja desde la casa, la mayoría de gente trabaja frente a un computador, pero no se da el tiempo de tomarse un café, de apreciar ese cuerpo del café o no sé, tomarse un tinto de verano al mediodía y apreciar esos sabores. Ese tipo de cosas hace que empecemos por lo básico, por nosotros, cómo nos damos ese amor desde las primeras horas del día. Y claro, no es estar todo el día, ¿cierto? En esa dinámica, pero sí tener por lo menos un espacio de, 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 de cuidado interno. Y muchas veces ese cuidado interno nuevamente empieza en que si me voy a sentar a alimentar, es sentarme a alimentar, no con el celular, con el iPhone, con el computador prendido. Mucha gente come frente al computador y yo digo, ¿usted sabe qué está haciendo con su cerebro? Su cerebro no sabe qué está haciendo, si está trabajando o está comiendo. Entonces ahí ya el cerebro empieza en una disfuncionalidad, aunque es plástico y tiene toda esa plasticidad, el cerebro está, bueno, usted está que frente a una pantalla, eso para mí es trabajo, pero se está alimentando, entonces, ¿qué hago? ¿Pongo a trabajar el sistema digestivo o pongo a trabajar el cerebro para que siga trabajando? Entonces, descompensamos nuestro cuerpo, no nos escuchamos, no sabemos escuchar nuestro cuerpo y generamos una descompensación brutal en nosotros mismos, que eso de alguna manera nos desgasta. Tomar agua, tomar líquido, son cosas tan simples y tan sencillas que se nos olvida hacerlas, se nos olvida hacerlas. Eh, Mirarnos al espejo y decirnos cosas bonitas y saber que esa persona que estamos viendo es con la que estaremos para el resto de nuestra vida hasta que nos llegue el día final. Es realmente la persona más importante para priorizar, por eso hablaba del priorizar y por eso hablaba de ese propio amor. Y ese propio amor empieza también en cómo nos tratamos. Muchísimas gracias, María Carolina. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me funciona tanto amanecer con la gratitud y terminar mi noche con gratitud, porque efectivamente esos pequeños minutos que nos tomamos para nosotros, para preguntarnos cómo me siento y mínimo aceptar la emoción que tenemos, nos va cargando la batería, porque es como voltearnos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que no hacemos? Voltearnos a ver.
Entonces, gracias. Ha sido una gran charla, gran aprendizaje. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Recuerden el certificado si lo quieren. Recuerden también la encuesta de satisfacción. Aquí les dejo todas las ligas. Y agradecer de nuevo a ti, María Carolina, a todos los que están aquí y pueden tener la grabación. En unos días más, More Latinoamérica se las hace llegar. Y bueno, nos vemos hasta nuestro próximo taller. Muchísimas gracias. Recuerden también seguirnos en las redes sociales More Latinoamérica y van a poder conocer muchos más programas em, que tienen marchando, que pueden ser también de interés para ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Maricar, muchas gracias a ti, cuídate mucho y a todos muchísimas gracias. Sí, me voy a quedar aquí unos minutitos por si quieren seguir, necesitan las ligas. Voy a estar aquí unos minutitos más. Muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias.